las promesas de Dios está en el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí, a ti. La primera cosa que usted y yo necesitamos para alcanzar las promesas de Dios, queridos hermanos, es creerle a Dios. Han pasado 45 años y Caleb todavía recuerda la promesa que Dios le dio. Imagínense, hermanos, 45 años. Algunos de nosotros no aguantamos ni 4 días, ¿verdad? Alguien nos promete los tacos y ya pasaron 4 días y no, ese ya no cumplió. 45 años han pasado, hermanos. Pero él sigue creyéndole a Dios. Él dice: hey, Josué, acuérdate, Dios lo dijo y yo le creo. Dios dijo y yo le sigo creyendo. No lo he visto todavía como una realidad, pero Dios lo dijo. Entonces debo creerle a Dios, hermanos queridos. Hebreos 11:6 lo conocemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la Biblia: es necesario que el que se acerca a Dios crea. Yo necesito tener esa fe, creerle a Dios, hermanos queridos. Para creerle a Dios, para poder creer en Dios, para poder creerle a Dios, yo necesito conocer a Dios. Caleb sabía, hermanos, quién era Dios. La Biblia dice en primera carta de Pedro, no pierda Josué, vamos a regresar allí, pero primera carta de Pedro, hermanos, capítulo número 1, dice la Biblia, primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3, dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Queridos hermanos, como cristianos, nosotros necesitamos aprender, leer la Biblia para adquirir el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo no puedo creerle a Dios. La Biblia dice aquí: Él me promete una herencia, Él me promete estar con Él, y la Biblia dice: somos guardados por el poder de Dios. ¿Cómo sé todo esto? A través de la Biblia. Cristo es la palabra encarnada. Y yo necesito, hermanos queridos, conocerle a Dios. Entre más leo la Biblia, más puedo conocer a Dios y más le creo, hermanos. Yo no estoy hablando de un Dios falso, no estamos creyendo en un Dios imaginario, estamos creyendo en un Dios vivo que nos ha dejado su palabra, y su palabra es la verdad. Yo leo la Biblia y la Biblia es la verdad. La Biblia dice: ocúpate del reino de Dios, su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y eso es verdad. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Siempre habla de creerle, hermanos, de hacer lo que Él me dijo que yo hiciera. Caleb está creyéndole a Dios. Dice: acuérdate lo que Dios dijo. Dios es galardonador cuando yo le creo, hermanos. Necesito conocerlo, adquirir el conocimiento en la palabra de Dios, hermanos. No crea lo que la gente dice, crea lo que Dios dice. La gente inventa tantas cosas, hermanos. Y dicen: la Biblia dice. Acuérdese cuando usted y yo no conocíamos la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga, Dios le ayuda. Así como la Biblia dice. Y entonces, así. Y lo repetimos también nosotros. Y un día dijimos: ¿y dónde dice la Biblia? No lo dice, no. Necesitamos creer lo que la Biblia enseña, hermanos. La Biblia sí dice que la mano diligente enriquece y el perezoso empobrece. Eso sí dice la Biblia. Pero, hermanos queridos, nosotros necesitamos entender: Dios nos enseña su palabra, y a través de su palabra yo voy creciendo, y entre más leo la Biblia, más le creo, hermanos, porque todo lo que la Biblia dice es verdad y se va cumpliendo. Yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida, yo he visto los milagros de Dios obrar en mi vida. Dios sigue siendo fiel, yo tengo que seguir creyéndole. Primer cosa para alcanzar las promesas de Dios es que yo tengo que creerle a Él. Pastor, pero pareciera que no pasa nada. Bueno, el hecho de que parezca que no pasa nada no quiere decir que Dios no es fiel. Dios sigue cumpliendo su palabra. Hay momentos donde nosotros vamos tal vez el diablo va a tratar de sembrar duda en nuestras vidas. Nosotros tenemos que mantenernos haciendo lo que es correcto, hermanos. Tengo que seguir creyéndole a Dios en los momentos de dificultad. Gedeón dijo:
Cuando el ángel vino y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, él dijo: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido esto? A veces va a llegar el momento donde vamos a tratar de cuestionar a Dios, queridos hermanos, pero para alcanzar la promesa necesito seguir creyéndole. Hay momentos muy difíciles en nuestra vida. Yo creo que la mayoría de cristianos pasamos momentos difíciles. La Biblia dice que los mismos padecimientos van pasando en nuestros hermanos en todo el mundo. Y hay momentos donde nosotros vemos como que la promesa de Dios está muy lejos. Señor, pero si yo estoy haciendo lo correcto, ¿por qué pasa algo que no quiero? Pero hermanos queridos, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Cuando mi hija nació, antes que naciera, mi esposa estaba en el hospital. No sé por qué tantos días se quedó ahí. No sé si le gustaba el hospital más que la casa, quién sabe. Pero estuvo ahí, estuvo delicada de salud y yo recuerdo, estaba ahí, me tuve que dormir ahí en la camioneta. Y yo recuerdo varias veces y yo decía: Señor, ¿pero por qué está pasando esto? Y más cosas. Y mi hija batalló con enfermedad por 2 años, cada 15 días, cada semana, cada mes, todo el mes estaba enferma. Y había momentos muy difíciles. Y yo a veces estaba bien quebrantado y luego tenía que venir a predicar y mi corazón y mi mente a veces estaban pensando más en mi hija que en lo que estaba predicando. Casi predicaba, daba recetas en vez de dar la Biblia. Tantos medicamentos que le dieron. Pero hermanos queridos, son momentos difíciles donde nosotros decimos: Señor, ¿qué está pasando? Pero tenemos que seguir creyéndole a Dios. Y en cada momento difícil, hermanos queridos, la mano de Dios siempre estuvo. Yo pude ver el plan de Dios, Dios obrando vez tras vez tras vez, queridos hermanos. Gracias a Dios, Dios manifestándose, Dios supliendo todo, Dios obrando y poder ver la mano de Dios y Dios aumentando mi fe. Y cada vez le creo más al Señor, hermanos. He estado en la iglesia desde que tengo 5 años. Y yo he podido ver la mano de Dios en este tiempo. He podido ver que cuando oramos Dios nos contesta. He podido ver que la gente busca nuestro mal, pero Dios está en control de nosotros. Recuerdo cuando era niño, un día ahí se inundó. Yo vivía allá en Comonfort y se inundó ahí Comonfort. Y yo recuerdo que vinieron los militares y andaban en unas lanchas y sacaron a los vecinos que vivían de este lado, a los vecinos que vivían enfrente, a los que vivían de este lado, y nosotros estábamos parados ahí en la puerta y a nosotros no nos llevaron. No, nos sacaron, ahí nos dejaron. Y nosotros dijimos: bueno, ¿qué pasó? No sé si somos invisibles o qué sucedió. Y no nos llevaron. Y la inundación estaba y todavía no tenemos vecinos ni enfrente ni a los lados. Atrás pasaba un arroyo, iba hasta el tope, casi desbordándose, la calle enfrente inundada. Y Dios fue bueno. Se inundaron los de acá, se inundaron los de allá, se inundaron los de acá, y la casa donde estábamos no se inundó. Dios es bueno. Es que los militares eran buenos. No, Dios es bueno y Dios nos quiso enseñar que Él estaba con nosotros. Queridos hermanos, en todo este tiempo yo he visto la mano de Dios. Caleb han pasado 45 años. Qué increíble, hermanos, y qué gran fe esperar por 45 años. No ha sido fácil su vida. Acuérdense que cuando él regresó con Josué y dijeron: no, la tierra es buena, aquellos empezaron a hablar malas cosas y querían apedrear a Moisés, y yo creo que a ellos también. Tener en contra a todos, hermanos queridos. Nada más 2 pararse por Dios y creerle a Dios, y todo el resto de la multitud estar en contra de ellos y estar llorando. Imagínense. Si pobres hermanas de las cunas, ¿verdad? Yo no sé cuántos niños tienen, pero lloran luego, pobrecitas. Imagínense tener a 3 millones de personas llorando. Y no lloraban ahí muy tranquilos, hablando: mejor nos hubiéramos muerto, ay, nos vamos a morir. Imagínense, quejando, chillando. Y aún así Caleb no perdió la fe, siguió creyéndole a Dios. Queridos hermanos, necesitamos creerle a Dios. Número 2, ¿qué necesitamos para alcanzar las promesas de Dios? Para que las promesas de Dios sean una realidad en nuestra vida. Número 1, dije creerle a Dios. Número 2, regresemos a Josué, por favor, capítulo número 14 y el versículo número 7. Dice la Biblia: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Dice la Biblia: yo era de edad de 40 años. Entonces, ¿cuántos años tenía ahora? 85. Dijo que han pasado 45 años. Si tenía 40 más 45, todos sabemos son 85, ¿verdad que sí? Espero las matemáticas no han cambiado. Este hombre, hermanos, dijo: yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón.
Número 2, ¿qué debemos hacer para alcanzar la promesa de Dios? Mantener un fervor por Dios, hermanos queridos. Han pasado 45 años y este hombre dice, era de esa edad y tenía mucha fuerza y todavía la tengo. Todavía yo le traje noticias como yo lo sentía en mi corazón. Debemos tener un sentir correcto, queridos hermanos. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, por favor. Dice la Biblia en el versículo 4, el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, yo por eso como, ¿ok? Si usted no come, dice la Biblia que no coma, porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracia a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Debemos tener un sentir correcto, hermanos. Mantengamos un fervor. Las cosas lo hacemos para el Señor. Busquemos glorificar al Señor con nuestras vidas, hermanos queridos. Me emociona siempre cuando escucho, y a veces no me emociona tanto, pero escucho al pastor Kevin y él dice que a veces cristianos debemos avisarle a nuestra cara que también fue salva. Porque el fervor y el gozo lo tenemos tan profundo que no se alcanza a notar, hermanos. Debemos mantener un gozo, hermanos. Las cosas las hacemos para el Señor. Todavía debemos emocionarnos. Recuerde cuando usted recientemente fue salvo. ¿Con qué emoción leía la Biblia? ¿Con qué emoción quería salir a ganar almas? ¿Con qué emoción quería orar? ¿Con qué emoción quería servir? ¿Y qué pasó con el fervor? ¿Se acabó? Es que Dios no cumple. No, Dios sigue cumpliendo. Este hombre tiene 85 años y tiene fervor por Dios, hermanos. Está emocionado. El apóstol Pablo, yo creo que no era muy joven cuando está escribiendo esto, pero dice, somos del Señor, y como soy del Señor, voy a emocionarme haciendo la obra de Dios. Voy a emocionarme haciendo lo que es correcto. Oh, queridos hermanos, necesitamos mantenernos con fervor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y el versículo número 15. Dice la palabra de Dios: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Cuando tenemos un fervor por Dios, hermanos queridos, buscamos glorificar a Dios, nos gastamos y gastamos con gozo. Damos a la obra de Dios con gozo. Damos para misiones con gozo. Damos para ayudar a otros con gozo. La gente siempre dice, siempre hablan de dinero en la iglesia. Una pregunta, ¿dónde no hablan de dinero? ¿Usted sabe algún lugar? ¿No sabe? No existe, hermanos. Todos lados donde vamos hablan de dinero, ¿sí o no? Se sube al camión, ¿qué le piden? Dinero. Va al psicólogo, ¿qué le piden? Espero no van al psicólogo. Pero si usted quiere psicólogo, al rato le damos una terapia. No soy psicólogo, pero de todas maneras sé lo que ellos hacen. Nada más escuchan y ya, le cobran. El día de ayer tuve una consejería con unas personas, no van a la iglesia, son primos de un hermano y al final ellos me querían pagar. Y ahora me estoy arrepintiendo de no haberles cobrado. Ahorita que dije esto. Pero hermanos queridos, ¿sabe qué? Debemos buscar gastarnos para Dios. El apóstol Pablo dijo, con el mayor placer, con gozo, voy a gastarme. Voy a gastar el dinero que tengo y voy a gastarme. Recuerdo hace tiempo tuvimos un rally y gastamos como 13,000 pesos. Y una persona que estaba en la iglesia dijo, no deben de andar gastando tanto dinero, y no sé qué tanto empezó a decir. Y yo estaba un poco entristecido y enojado también. A veces me enojo. Y estaba pensando, y alguien me dijo, mira, tú no te preocupes por esa gente, tú haz lo que Dios quiere que hagas. Gente que no está dispuesta a hacer eso, gente que critica, es gente que ni siquiera está dispuesta a gastar la suela de su zapato para hablarle otro de Cristo. Sigue haciendo la obra de Dios. Queridos hermanos, vamos a gastarnos con gozo, vamos a tener un fervor para el Señor. Otros se desaniman, nosotros continuamos con gozo. El apóstol Pablo dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe con gozo. Hermanos, él decidió terminar con gozo. Yo no sé cómo van a terminar otros, pero yo quiero terminar con gozo. Yo no quiero ser un viejito amargado. No. Yo quiero ser un viejito gozoso. Terminé la carrera. Todavía no la he terminado. Me faltan como 240 años todavía. Pero hermanos queridos, necesitamos mantenernos haciendo las cosas. Si gente se desanima, pues que se desanimen. Yo sigo con gozo.
Yo ya no voy a hacerlo. Yo sí. ¿Por qué? Porque yo le sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero alcanzar las promesas de Dios. Número 3, hermanos. Primera cosa que necesitamos para alcanzar las promesas de Dios, créale a Dios. Número 2, mantenga un fervor por Dios. Número 3, regresamos a Josué, por favor, capítulo número 14. Dice la Biblia en el versículo 8: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, mire lo que dice la Biblia, siguiendo a Jehová, mi Dios. Queridos hermanos, número 3, ¿qué necesitamos hacer para alcanzar las promesas de Dios? Siga a Dios. No se equivoque siguiendo a otros. Regularmente la gente o los seres humanos nos justificamos o justificamos nuestros errores en la vida de otros. Sí, hermanos. Yo no lo hago porque el hermano Avi no lo hace y él hasta toca el piano y no lo hace. No sé qué no hace. Pero algo no debe hacer, algo no hará, quién sabe, no sé. Pero hermanos queridos, Dios no me llamó a ser como el hermano Avi. Dios me llamó a ser como él. Dios me llamó a seguirle a él. Ahora, si él es un buen ejemplo, yo debo hacerlo. Me emociona verlo tocar el piano. Hasta me dan más ganas de cantar. Y luego ahí veo unos que tocan el piano como que están echando un sueño y yo ronco mientras ellos se quieren echar un sueño. Pero hermanos, debemos nosotros seguir al Señor. Cumpla, no se desvíe. Mire, dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. Déjeme que encuentro Job porque mi Biblia ya se le perdió. Job 23, versículo 10. Mire lo que dice la Biblia. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Tengo que seguir a Dios, va a haber dificultad. Job, hermanos queridos, batalló. Imagínense qué terrible. Job perdió todo en un momento, hermanos. En un día perdió todo. Yo creo que lo más triste no fue perder sus camellos, no fue perder sus asnos, no fue perder sus ovejas. Lo más triste, hermanos queridos, para Job fue perder sus hijos. Era un dolor tan grande para él. Pero aún así, hermanos queridos, él continuó siguiendo al Señor. Él no se fue, no retrocedió. Él tenía una meta y la meta era seguir al Señor. Y en otro pasaje de Job dice: aunque él me matare, en él esperaré. Yo voy a esperar en Dios. No sé qué va a pasar en mi vida, pero si él decide matarme, porque es lo único que me falta, si él decide matarme, entonces yo voy a seguir esperando en él. Voy a seguir confiando, voy a seguir siguiéndole a él. Queridos hermanos, necesitamos mantenernos fieles al Señor. Sigamos al Señor. Seguir al Señor no es cuando todo va bien. Seguir al Señor es también cuando todo va mal, hermanos. A veces las circunstancias no son las que yo quiero. A veces parece que estoy haciendo la obra de Dios. Y hermanos queridos, cuando le echo más ganas, pues viene un ataque a mi vida. Aún así debo seguirle. Cuando era niño, mi mamá nos enseñó a ganar almas y a seguir al Señor cuando había dinero y cuando no había dinero. Yo recuerdo en varias ocasiones teníamos que caminar a 7 kilómetros para ir a ganar almas con los hermanos, y íbamos por las vías del tren para llegar ahí a ese lugar de Comonfort, Escobedo. Yo recuerdo mi mamá nos hacía unos tacos de sal y nos daba una garrafa de agua, una botella de agua. Íbamos caminando y mi mamá nos decía: mijos, no pidan nada cuando lleguemos a ganar almas. Y los niños de los hermanos compran o piden, ustedes no pidan nada, no tenemos dinero. Pero el hecho de que no tengamos dinero no quiere decir que vamos a dejar de seguir al Señor. Tenemos 2 pies que nos van a llevar. Tenemos unos labios que van a ser usados por Dios. Y queridos hermanos, yo aprendí eso. Y Dios es fiel. Dios es bueno. Yo tengo que seguirle entonces cuando todo está bien y cuando todo está mal. Cuando todo es fácil y cuando todo es difícil, debo mantenerme siguiendo al Señor, hermanos. Él nunca ha fallado. Y Él nada más quiere cumplir su promesa, pero yo necesito seguirle. Debo seguir adelante cada día debo esforzarme más. Cada día debo hacer más por el Señor. Si antes ganaba almas 2 horas, ahora debo aumentar. Si antes leía la Biblia menos, debo leer más, debo orar más, debo dar más, debo darme yo mismo. Cristianos que no siguen al Señor no se han entregado a ellos mismos, y por eso es que les duele dar todo lo otro. Sabe, yo me casé, y cuando yo me casé, yo no decidí si me casaba por bienes conyugales o bienes separados. Ya cuando yo llegué me dijeron: fírmale, y le firmé. Mi esposa me estaba apuntando así. Y me casaron por bienes conyugales o mancomunados. Pues ni modos, le firmé. Entonces le hubiera dicho que no, pero hermanos, a mí no me duele nada
de lo que yo tengo, no tengo nada, nomás tengo 3 perros pastor alemán, son los únicos que tengo. Y somos en la casa varios pastores. ¿Sabe, hermanos? Y no me duele darle nada de lo que yo tengo a mi esposa y decir, esto es mío y esto es tuyo. No, porque yo decidí unir mi vida con ella. Cuando yo decidí entregarle mi vida al Señor, Señor, todo lo que tú me das es tuyo, pues tú me lo diste. Y yo voy a darte mi vida, yo voy a darte mis recursos. Qué terrible, hermanos queridos, que muchos cristianos desperdiciamos nuestra vida en otras cosas y le damos a veces las obras al Señor. Lo último, porque no le estamos siguiendo. Oh, queridos hermanos, yo quiero alcanzar la promesa de Dios. ¿Qué necesito hacer? Seguirle. Número 1, dije, créale a Dios. Número 2, mantenga un fervor por Dios. Número 3, siga a Dios. Número 4, hermanos queridos, versículo 10 de Josué 14, dice la Biblia: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora aquí soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Número 4, hermanos queridos, manténgase fiel y firme. Por 45 años no creo que todo le ha ido muy bien, pero él sigue fiel y firme en la decisión que él tomó. Él decidió no negar al Señor. Él decidió no chillar como los demás que chillaron. Él decidió no renunciar como los demás que renunciaron. Él decidió no murmurar como los otros que murmuraron. Él decidió no quejarse. Él vio las mismas cosas que los demás vieron, hermanos. Otros 10 espías vinieron con ellos y ellos dijeron: no, ahí hay unos gigantes y nosotros éramos como langostas. No, ahí es tierra que traga a sus moradores. Ellos vieron lo mismo, Caleb vio lo mismo, pero él se mantuvo fiel y firme. Él dijo: todavía estoy tan fuerte, no he menguado mi fuerza, sigo fiel, me voy a mantener fiel. Yo recuerdo, Pastor Ramos nos decía, cristianismo y fidelidad no se mide por años, se mide en décadas. Y nosotros debemos mantenernos, hermanos, a pesar de los años. Qué terrible es cuando llegamos a la iglesia y recordamos a un hermano y ya no está. ¿Y qué pasó con aquel joven que estaba bien animado? No, pues ya está en un anexo, o ya está en la cárcel, o ya lo mataron. Eso es muy triste, hermanos. Faltó firmeza, faltó fidelidad. ¿Qué pasó con aquel matrimonio que estaba? No, pues ya se divorciaron, se separaron. Qué triste, hermanos. Faltó fidelidad. ¿Qué pasó con aquel hermano que estaba como maestro de escuela dominical? Tenía un gran talento. ¿Qué sucedió? Pues ya se fue, ya no está en la iglesia. Qué triste, hermanos. ¿Por qué? Porque faltó fidelidad, faltó firmeza. Este hombre dijo: todavía estoy tan fuerte. Mire lo que dice la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y mire lo que dice la Biblia, el versículo número 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo número 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué impresionante, hermanos queridos, que el apóstol dice: estamos en una tribulación. Pero aunque estamos en la tribulación, no desmayamos, porque cuando nosotros nos mantenemos firmes y fieles, la tribulación se hace leve. No es que la tribulación se corte, sino que nuestra meta está en Cristo. Nuestra fidelidad no se mueve, hermanos queridos, y la tribulación, digo, va a pasar pronto. No sé cuándo va a pasar, pero va a pasar, no va a durar mucho. Dios es fiel, Dios es bueno, y a pesar, hermanos, de la adversidad, vamos a mantenernos fieles. Vamos a mantenernos haciendo lo correcto. Recuerdo, tuvimos una actividad y yo recuerdo teníamos el dinero para hacer la actividad y en la casa no teníamos dinero, no tenía dinero y mi esposa le dije: ¿sabes qué? No tenemos dinero. Sí tenemos el dinero, pero es para la actividad, no podemos usarlo nosotros, ya lo destinamos para eso. La iglesia en ese tiempo era más pequeña y nos ayudaron para juntar 13,000 pesos, nos ayudaron con 350 pesos. Fue una bendición bien grande.
Y estábamos ahí y yo dije a mi esposa, ¿sabes qué? No tenemos dinero. Y nos fuimos al monte, vivimos en el monte, es una bendición vivir en el monte. Y fuimos atrás y trajimos unos nopales y fuimos, no me acuerdo cuánto gastamos, como 7 pesos, 8 pesos, no me acuerdo. Y hicimos una salsa de molcajete con nopales ahí cocidos y tortillas. Hombre, comimos bien sabroso. Y yo agradezco a Dios, mi esposa no se quejó, le tapé la boca para que no se quejara. Y eso siempre funciona. Pero sabe, hermanos, si estamos ahí y podemos entristecernos tal vez, bueno, pues estamos haciendo la obra de Dios y mira cómo nos va, mejor no hay que hacerlo, mejor hay que hacer otra cosa. Dios me prometió estudiar sistemas y dije, bueno, mejor no. Seguimos fieles al Señor y Dios nada más permitió eso, a lo mejor necesitaba desintoxicarme de algo, no sé. Y en la tarde teníamos suficiente dinero porque Él es fiel. Vamos a mantenernos fieles, vamos a mantenernos firmes, hermanos queridos. No desmayamos, estamos en tribulación, sí, pero no desmayamos. Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retroceden. 1 Corintios 15:58 nos dice que estemos firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 16, versículo número 13, dice la Biblia: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Caleb, hermanos, era todo un hombre. Él estaba esforzándose, él estaba siguiendo adelante. Queridos hermanos, necesitamos fortalecernos en el Señor, necesitamos mantenernos firmes. El diablo nos va a atacar, pero nosotros nos vamos a fortalecer en Dios. Tal vez todos estén en contra de nosotros, pero nosotros debemos seguir fieles al Señor, hermanos. Caleb dijo: dame ese monte. ¿Sabe quién dijo que estaba en ese monte? Los anaseos, aquellos que los otros dijeron eran bien grandotes y nosotros éramos como langostas. Y Caleb dijo: dame ese monte, yo voy a ir y voy a echar afuera a esos. Dios va a estar conmigo y yo soy firme y Dios está conmigo, y esos grandotes a mí no me espantan porque Dios está conmigo. Y fue, hermanos queridos, y él está ahí diciendo, y dice la Biblia, y entonces alcanzó la promesa de Dios. Mire lo que dice la Biblia, regrese conmigo a Josué capítulo 14. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. La promesa que duró 45 años para obtenerla fue posible, fue una realidad en su vida. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque este hombre le creyó a Dios, porque este hombre mantuvo un fervor por Dios, porque este hombre siguió a Dios, porque este hombre se mantuvo fiel y firme. Toda una generación ha muerto. Solo él y Caleb no han muerto. Los otros se quedaron del otro lado del Jordán. Ellos dos cruzaron el Jordán, y específicamente Caleb, porque él hizo, como la Biblia misma dice de él, había seguido cumplidamente a Jehová. Qué impresionante, hermanos queridos. Las promesas de Dios son una realidad de nuestras vidas, sí deben ser, pero estos son los requisitos que yo encuentro aquí en la Biblia que Caleb tuvo que cumplir para tener la promesa de Dios. Sin estos requisitos, la promesa de Dios no hubiese sido una realidad. Tal vez usted tiene una petición delante de Dios. Tal vez usted no ha visto las promesas de Dios cumplirse en su vida. Si hacemos estas cosas, hermanos queridos, Dios es fiel. Dios es bueno. Dios sigue siendo Dios y Él nunca ha fallado. Nunca ha defraudado a nadie. Tengo 26 años en la iglesia, y en estos 26 años yo he visto a la mano de Dios obrando. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Dice: cree. Y yo recuerdo, oramos por mi hermano, 11 años, mi hermano mayor, que él fuese salvo, y él no quería. Él fue a la iglesia cuando era un joven de unos 15 años, y yo recuerdo, él fue a la iglesia y le hablaron de Cristo, y él dijo: no me interesa. Yo vengo por respeto a mis papás, pero a mí no me interesa eso. Tuvimos que orar 11 años. Y después de 11 años, él llegó a la casa y dijo a mi mamá: mamá, ¿sabe qué? Estoy leyendo la Biblia. Y ahí en la Biblia yo encontré algunas parábolas y todo esto, y empezó, y mi mamá lo guió a Cristo. Porque la promesa de Dios es verdad. Dios es fiel, hermanos queridos. ¿Hay algo en su vida que usted no ha obtenido de Dios?
Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Si nosotros lo hacemos, si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros seguimos al Señor, si nosotros mantenemos un fervor por Dios, si nosotros le creemos a Dios, estas promesas van a ser una realidad en nuestra vida, hermanos. Un montón de promesas en la Biblia. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no ha hecho nada en mi vida? Porque tal vez nosotros no estamos haciendo lo que Él dice que hagamos. Sin obediencia no hay promesa cumplida. Primero obedezco y Dios cumple. Ese es el plan de Dios. Queridos hermanos, yo le animo que usted pueda determinar hoy hacer lo que hizo Caleb. Y él obtuvo la promesa de Dios. Hagamos lo mismo y vamos a obtener las promesas de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos a honrarle. Ayúdenos a buscarle. Necesitamos tanto de usted, Señor.